Hola mis queridos hermanos, una vez más en este nuevo programa de la Florcita de Jesús, en este programa que hacemos con el Padre Juan Rivas, Diálogos para la Esperanza. Hoy preparamos un programa muy especial sobre Redemptionis Sacramentum. Vamos a hablar de este documento, que es un documento que redactó la Congregación para el Culto Divino y la Sí. Disciplina de los Sacramentos. Lo que tú lo has leído y estudiado, pues tú lo vas presentando y yo puedo hacer algunos comentarios después de lo que tú digas. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien, padre, pero quiero contarles, le quiero contar a la audiencia de qué se trata este documento. Este documento regula lo que se debe observar u evitar cuando nos acercamos a la Eucaristía. Nosotros decidimos hacer este programa por la cantidad de mensajes que nos llegaron con inquietudes acerca de este tema. Muchas personas nos han escrito con mucha angustia que si no comulgaban en la mano les negaban la Eucaristía o eran maltratados moralmente por el sacerdote con comentarios humillantes, con la Eucaristía mediante, una situación bastante incómoda. Otras personas nos han escrito que les han prohibido ponerse de rodillas a la hora de comulgar, es decir, si no comulgaban de pie, no recibían la Eucaristía, y por estas razones decidimos hacer este programa, a fin de traer claridad, ¿sí?, sobre este tema, para que los fieles conozcan sus derechos y sepan que nadie puede ejercer sobre ellos ningún abuso de poder eclesial, con la excusa de la obediencia, si ellos no están obedeciendo las normas que establece la Iglesia misma. Espero que esto sea de mucha ayuda para los fieles, para que ellos conozcan sus derechos y también las obligaciones del sacerdote. No nada más estamos regulados, tanto los fieles como los sacerdotes, por los mismos reglas canónicas. Entonces, que entiendan que también los sacerdotes tienen que someterse a unas reglas y a una obediencia, y si ellos no obedecen, pues entonces nosotros no tenemos por qué obedecer a personas que se rebelan o que dan sus propias ideas y sus propias opiniones sobre temas que la Iglesia ya ha definido y ha dicho cómo comportarnos. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre. Permíteme Comencemos comenzar por con una orar. oración. Sí, Y qué mejor oración que la de Fátima, que para mí es un reflejo de cómo se debe tratar la Eucaristía, porque se aparece el ángel con el cáliz y la hostia viva goteando sangre, y les enseña esta oración a los niños que dice: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no se ponen de rodillas, no esperan y no te aman. Yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. amén. Amén, padre. Muy bien, pues Bueno, introduce el tema, venos explicando ese documento y yo puedo hacer algunos comentarios. Tengo aquí mi Biblia, siempre nos ayuda mucho a buscar el fundamento de todo lo que vamos diciendo a través de las Sagradas Escrituras. de acuerdo. Bueno, vamos a empezar por el punto 90. Los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezca la Conferencia de Obispos, con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el sacramento, la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. Padre. Así es, así es. Tenemos que mostrar o sea, las dos posturas deben ser posturas de adoración, de reconocimiento que el que tenemos enfrente es a nuestro Señor. Es un poco recordar lo que nos dice la Sagrada Escritura: al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra. Cuando el sacerdote nos dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice: recibe el pan de Cristo, cuerpo de Cristo. Pues ante esa confesión de fe dice: toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Hasta el infierno se tiene que poner de rodillas. Todos nos tenemos que poner de rodillas en reconocimiento de que en esa hostia está presente Cristo en cuerpo, alma y divinidad.
Entonces, esto es fundamental porque además corresponde al primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre. Tú eres criatura y tu postura correcta es adorando a tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios. Y nadie nos puede prohibir ir contra ese mandamiento. Por el contrario, el sacerdote nos debería decir, todos de rodillas, todos de rodillas. Lo que pasa es que ya hemos ido quitando poquito a poquito los arrodillamientos desde el credo. Recuerda que en el credo anteriormente se encarnó de María la Virgen y todos callamos de rodillas. Y se hizo hombre, todos callamos de rodillas, pero nos han quitado todos estos gestos y la gente tiene que entender, y los sacerdotes tenemos que entender que los gestos son importantes porque Sí, son expresión de nuestra fe. Entonces, el primer mandamiento, las Sagradas Escrituras, todo nos confirma en que la postura correcta ante Dios es de postración, de rodillas. Incluso yo diría de rodillas con la frente hasta el suelo, porque es así en Fátima como se ponen los niños. Dicen, Dios mío, yo creo, espero, te adoro, te amo, y se ponen de rodillas con la frente hasta el suelo, como suelen adorar los judíos, así adoraban a Dios, con la prostración hasta el suelo. Nosotros la hemos olvidado. Cada vez quitamos más esas formas, porque esa postración de rodillas es una confesión de mi fe, de que en la Eucaristía está Cristo presente, el Hijo de Dios, en cuerpo, alma y divinidad. de acuerdo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, padre. Bueno, vamos a ir al siguiente punto. Es el punto 92. ¿Mm? Voy a saltear el punto 91 porque tiene que ver con el punto 90 y es redundante. ¿Mm? De acuerdo. El punto 92 dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, dice, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies Súper. eucarísticas. Dice, y el último punto dice, si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Precisamente eso que dices, si existe la posibilidad de profanación, no se haga. Y es que la verdad, esa posibilidad de profanación ya antes era posible, ahora es muy común, es muy peligroso. El sacerdote no puede estar atentos a todos los comulgantes, no puede estar atento. Yo recuerdo que en Estados Unidos ponían, menos hubo un tiempo donde ponían unas personas que ayudaban al sacerdote para que la comunión se hiciera apropiadamente, pero nadie sigue esas reglas ya. Entonces, y más ahora, en estos tiempos donde hay un gran culto a Satanás y parece que Satanás tiene más fe que nosotros porque él anda buscando las hostias consagradas precisamente para sus ritos, ¿no? Entonces, tenemos que evitar el sacerdote a toda costa esa profanación que yo llamaría profanación consciente, pero también está la profanación inconsciente, de que muchas veces se nos cae la hostia, se nos quedan las partículas en la mano y por instinto los niños o la gente se limpia la mano, se pone la mascarilla y embarra la mascarilla. Entonces, son muchas cosas que yo diría es muy raro que no haya una falta de respeto a la Eucaristía cuando se recibe en la mano. Por eso la costumbre ya desde siempre, es una tradición desde siempre de recibirla en la boca y de rodillas. Esa es la tradición y tenemos que conservar las tradiciones, porque si nos quitan todas las tradiciones, pues entonces estamos reinventando toda la iglesia y ponemos en peligro la fe. Sí, pero bueno, esto era lo que a la gente le preocupaba, más que nada, es que efectivamente este documento establece que tienen derecho a recibir la comunión en la boca, y que Sí, nadie te puede negar eso.
El sacerdote está obligado. Hay que recordar que el sacerdote no es dueño de la Eucaristía. No es dueño, es un administrador. Es algo así como en un banquete, el que está sirviendo la mesa. Es el que sirve la mesa. Entonces no puede, no tiene derecho sobre la Eucaristía decirte esta postura, esta otra postura. ¿Sí? Él debe dar la Eucaristía a todo el que lo pide dignamente, personas que están preparadas y además yo creo que debería de ser con más fervor, a los que lo quieren recibir con más fervor, con adoración, con culto. El mismo sacerdote debería de promover en toda la asamblea esa devoción y ese culto a la Eucaristía. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, aclarado esto, que era lo que le preocupaba a todo el mundo, a mucha gente, perdón, vamos a Pues pasar al punto 93. antes de El pasar tema, espérame un momentito, antes de pasar ese sí, punto 93, hay que decir eso, vuelvo a insistir en que el sacerdote está obligado por las reglas canónicas, pero también hay que recordar lo que nos decía la parábola del de la puerta, de yo soy el buen pastor, donde dice que también en el rebaño se pueden meter salteadores, ladrones y salteadores, es decir, pastores que no respetan las reglas canónicas, que no observan las reglas canónicas. claro, Y Jesús en ese momento dice, pero mis ovejas escuchan mi voz y no escucharán. Está dando un mandato, no escucharán la voz de los extraños. Entonces, cuando resuenan en la iglesia voces extrañas que no coinciden con la fe católica, que no coinciden con la tradición, yo no estoy obligado a obedecer. Entonces, tengo que buscar, tampoco es cuestión de pelearme con el sacerdote, con el celebrante, no, sino simplemente busco un lugar donde a la Eucaristía se la trate como si Dios estuviera ahí presente en cuerpo, alma y divinidad. sí, 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 la verdad que es muy sensato lo que usted está diciendo, porque la verdad que ir a misa tiene que ser algo que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. No, uno no puede salir angustiado porque tuvo un conflicto a la hora de comulgar. O De sea, acuerdo, eso no puede pasar bajo ningún concepto. de acuerdo. Bueno, el punto 93 establece que la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Hay algunas misas donde uno ya no ve que está la patena, porque con el tema de la pandemia ya es como, bueno, mucha gente empezó a comulgar en la mano y siguió comulgando en la mano, entonces se ha sacado la patena y hay un riesgo muy grande que la Eucaristía caiga al piso y sea pisoteada. Es que la verdad eso fue de locura porque debería de haber sido al revés. Precisamente en la pandemia se debería de haber prohibido recibirlo en la mano, porque la mano es el objeto de más lugar de contagio. Por eso en todas partes, si algo estamos de acuerdo en la pandemia es lávate las manos, porque tocas esto, tocas lo otro. Y sin embargo, en la iglesia es al revés. Usa las manos. No, no uses las manos. Se debió de haber prohibido, debería haber sido al revés. Se devolvió a haber vuelto, no prohibido, sino volver a la tradición que ya tenemos. Otra vez, esas tradiciones las tenemos que conservar, porque nosotros no somos protestantes. Escritura, tradición y magisterio. Y lo que nos están cambiando constantemente es la tradición, con un montón de novedades que poco a poco nos van a hacer dudar, o por lo menos a las nuevas generaciones, lo van a hacer dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque si el sacerdote trata la hostia como un pan cualquiera, como una comida cualquiera, poco a poco la gente va a creer que realmente es un pan cualquiera. Bueno, vamos al punto 94. Dice, no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano. Esta materia, además, debe suprimirse el abuso de que los esposos en la misa nupcial se administren de modo recíproco la Sagrada Comunión. En este punto a mí me pasó de ir a una misa donde el sacerdote ponía la copa y que cada uno agarrara su hostia. Yo no entendía nada, o sea, me pareció algo rarísimo y me pareció una locura.
Sí, efectivamente empezaron con todos esos cambios, sí, y hay que recordar aquí que de ninguna manera un laico, sí, propiamente los únicos que pueden tocar la Eucaristía y los vasos sagrados son las manos consagradas. Si no, ¿para qué se le consagran las manos al sacerdote? ¿Para sonarse las narices? Le consagran las manos para tocar las cosas sagradas. Tener sentido, eso es lo que nos están quitando, el sentido de la sacralidad. Ya no se experimenta la presencia de Dios en la iglesia, en la liturgia. Entonces tenemos que volver esa sacralidad. Y si las manos del sacerdote estaban consagradas, era para tocar la Eucaristía. Y solo en muy raras excepciones, por ejemplo, sabemos que los primeros cristianos usaban seglares para llevar, como el caso de San Tarcisio, famosísimo del niño, llevar la comunión a los prisioneros a Sí. escondidas. Sí. Y también en casos de necesidad se la podría llevar, no sé, a personas que se están en el hospital, alguna religiosa lo podría hacer, pero son casos excepcionales, no es lo ordinario, son ministros extraordinarios de la Eucaristía. Cuando ya se le llama a todos ministros y vemos mujeres y vemos niños y vemos jóvenes, todos tocando, manoseando la Eucaristía, pues entonces ya nos cuesta cada vez más distinguir en quién puede realmente tocar al Señor y qué es una mano consagrada. Y precisamente por eso se usaba la patena, para que las partículas no cayeran al suelo. Bien, bien. Bueno, para terminar, padre, preparé un par de citas cortitas ¿Sí? de los grandes padres de la iglesia. Entonces, si te parece, yo quiero mencionar lo que nos dice San Mateo sobre Bien, cómo nuestras actitudes son reflejo de nuestra fe. Es una de las citas más conocidas. Al final justo del Evangelio de San Mateo, es el último capítulo, Cristo ya resucitado, se reúnen todos y dice una cosa muy curiosa sobre lo que sucede en el monte. Dice, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, le adoraron, es decir, cayeron de rodillas con la frente hasta el suelo. Hay que entender cómo adoran los judíos, cómo adoran los que realmente creen en Dios. Sin embargo, dice, algunos dudaron, no todos se postraron de rodillas. Esto quiere decir que el gesto refleja tu fe. Y si tú no lo adoras es porque no crees. Y si el sacerdote te dice que no te pongas de rodillas, yo lo que sospecho es que el sacerdote no consagró, que no tiene a Cristo, que tiene una galletita blanca, porque me está diciendo que no me ponga de rodillas ante Dios. Entonces no me lo puede decir el sacerdote si consagró la hostia. A no ser que no haya consagrado, entonces sí me puede decir, no te pongas de rodillas, porque no me puede prohibir cumplir con el primer mandamiento que dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas, adorarás. Y por adorarse es postración con la frente hasta el suelo. Entonces, es muy grave cuando el sacerdote dice no te pongas de rodillas, porque quiere decir que o no tiene fe o no consagró. sí. Entonces, estamos en un problema muchísimo más grave que de usar patena o no usar patena, de recibir en la mano o no recibir en la mano, sino que ya no sabemos o no estamos seguros de que el sacerdote realmente haya consagrado la Eucaristía. Eso, bueno, es un tema muy delicado realmente el que usted está mencionando Pues y bueno, es súper delicado porque estamos en el centro de nuestra fe. La Eucaristía no es cualquier cosa, es el centro de nuestra fe. La iglesia vive de la Eucaristía y nosotros vivimos de la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y si el Señor me está dando una galletita blanca, pues aquí ya no estoy ni siquiera en una iglesia católica, estoy en una iglesia protestante. claro, pero el punto es, nosotros los laicos, los fieles, ¿cómo podemos saber si efectivamente el sacerdote consagró o no consagró por sus Por gestos, la por manera, ejemplo? otra vez, esa pregunta es muy importante. Por los gestos del sacerdote. Si el sacerdote trata la Eucaristía como si estuviera todo Dios ahí presente, lo adora, lo trata con respeto, con veneración, pues quiere decir que ahí está. Y si el sacerdote no se comporta ante la Eucaristía
como si Dios estuviera presente, quiere decir que o no cree o no consagró. Y lo mejor es no pelearme con el sacerdote, sino simplemente no pararme en esas iglesias donde yo no siento a Dios, donde no siento paz, e incluso me regañan, me insultan por mostrar adoración y culto a nuestro Señor. Bien, bien. Por lo Es menos yo lo veo. tremendo lo que está diciendo. Es tremendo realmente, pero estamos en tiempos difíciles. Bueno, vamos a recordar un poco lo que decían los primeros ¿De padres de la acuerdo? iglesia, que mostraron una viva preocupación por evitar que se pierda la más pequeña partícula del pan eucarístico en el suelo y que sea pisoteado nuestro Señor. Como ya advertía Nuestra Señora del Buen Suceso, en Ecuador, de esto hablamos el programa no anterior, sino el anterior, Sí. y San Cirilo de Jerusalén exhortaba, decía, sé vigilante a fin de que no pierdas nada del cuerpo del Señor. Si dejaras caer algo, debes considerarlo como si hubieras cortado un miembro de tu propio cuerpo. Eso decía San Cirilo de Jerusalén. ¿Mm? Así es. Tertuliano, del siglo segundo y tercero, decía, padecemos angustiosamente si algo del cáliz o del pan cae a tierra. Orígenes, del siglo III, decía, sabéis cómo debéis mirar con todo cuidado y veneración que no caiga ni siquiera una partícula por tierra y no se pierda nada del don consagrado. San Jerónimo decía, cuando vamos a recibir el cuerpo de Cristo, quien es fiel lo entiende. Es muy interesante la aclaración que hace, ¿no? Quien es fiel lo entiende. Si cayera una partícula por tierra, nos ponemos en peligro. Y finalmente San Efrén, que era no solamente uno de los primeros padres de la iglesia, sino doctor de la iglesia, dice, Jesús ha llenado el pan de sí mismo y de espíritu, y lo llamó su cuerpo vivo. Lo que ahora os he dado, decía Jesús, no lo consideréis pan ni piséis sus partículas. Aún una mínima partícula de este pan puede santificar a millones de personas y basta para dar la vida a todos los que lo comen. Esto Bueno, fue, sí, esto que estás diciendo se fue ya concretando con el dogma de la transubstanciación o la claro, afirmación de que todo el pan, toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Así que mientras haya pan, aunque sea una partícula muy polvo, llamámoslo así, polvo de pan, sigue siendo el cuerpo de Cristo si se ha consagrado. Como el oro, si tú vas, por ejemplo, a Alaska y te dicen, esto es polvo de oro, esto no sirve para nada. El polvo de oro es oro. El polvo de oro es oro. Y lo mismo, el polvo del pan es pan. Y si es polvo de pan y tiene la esencia de pan, dado que hay transubstanciación y toda la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo, quiere decir que ahí está Cristo. Y por eso todos esos cuidados que siempre se tenía de la tradición. No solo se usaba la patena, era muy hermoso porque encima de los reclinatorios se ponía también una como sábana, ¿sí? Para que si por alguna razón saltaba una, también cayera ahí. Se ponía también junto al Santísimo una tacita de cristal con agua para que el sacerdote mojara sus dedos, para que se limpiara los dedos, incluso la manera de tocar la Eucaristía, el sacerdote era sumamente cuidadoso, y así debería ser, porque no ha cambiado nuestra fe. La fe sigue siendo, creemos en la transubstanciación. Desgraciadamente, en las universidades, en los seminarios, se empezó a hablar de la transignificación, del transimbolismo, de que si es una morusa de pan ya no es pan y por tanto ya no significa pan y por tanto desaparece el cuerpo de Cristo y tonterías de esas. A tal punto eran todas estas herejías, se metieron tanto después del concilio que ya venían desde antes por el modernismo, que el Papa Pablo VI escribe la Mysterium Fidei, donde otra vez nos vuelve a recordar lo que todos deberíamos de saber, el misterio de la transubstanciación y del culto y la devoción que se debe dar a la Eucaristía. sí. Bueno, padre,
Le agradezco un montón realmente. Falta una Y para pequeña mucha cosa, si me permites gente. que te interrumpa. Sí, sí, Falta, sí, falta padre, una cómo no. pequeña cosa. Aunque ya mencioné lo de Fátima, yo quiero recalcar esto, que el ángel de Fátima obedece directamente a Dios cuando les está dando la comunión a los niños que no habían hecho la primera comunión, solo Lucía, y les da la comunión a los tres por orden de Dios y se las da como Dios manda, de rodillas y en la boca. El ángel es perfectamente obediente a Dios. Y los que no hacen eso, en mi opinión, están desobedeciendo, porque no podemos decir que el ángel desobedecía a Dios. El ángel está dando la Eucaristía de rodillas en la boca a los niños y después de adorarla, como Dios le indicó que se diera la Eucaristía. Sí. Y creo que los sacerdotes, si realmente creemos en eso, deberíamos de manifestar nuestra fe y dar la comunión como siempre se dio en la iglesia, de rodillas y en la boca. Ujú. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Bueno, Bueno, vamos a ver pero qué opinan los demás. vamos a ver qué opinan los demás. Nos pueden dejar sus comentarios y esperemos que este programa haya traído finalmente luz sobre este tema, porque esta inquietud la vengo leyendo hace tiempo y la vengo escuchando hace tiempo. Yo Eh, también recibí muchas, sí, cómo sufre la gente con esos sí, abusos sacerdotales, porque son propiamente abusos del sacerdote que se cree dueño de la Eucaristía. No, no eres dueño de la Eucaristía, eres solo un servidor, eres un administrador. No se la puedes prohibir, no puedes excomulgar a una persona. Negarle la comunión es excomulgarla, eso es gravísimo, no lo puedes hacer. clarísimo. No tienes Sí, derecho a hacerlo. sí, Tienes derecho a hacerlo, a no ser que sea un motivo de escándalo público. En ese caso sí se... Pero justo a los que están a favor del aborto y todo eso le dan la Eucaristía, pues está todo al sí. revés. No, está todo al revés, realmente. Yo iba contestando una por una, les iba mandando este documento, pero dije, bueno, ya hagamos un programa y listo, y ya está disponible, que quede Y disponible en las redes. habría ¿Mm? que hablar más porque habría que hablar de esa misa que celebró un obispo anglicano y yo creo que ya ahora ya va a ser moda de protestantes y anglicanos celebrando la misa en iglesias católicas y creando aún más confusión. Más confusión, la de Cuando letras. celebra un Sí, anglicano no hay ninguna consagración, y están ahí católicos y lo ven vestido de obispo y no distinguen. Entonces, esto es un sí, relajo de una sí, confusión en el sí. corazón de nuestra fe. Pero Bueno, bueno, pero nosotros vamos a seguir trabajando y, y vamos a hablar de las bellezas de nuestra iglesia, ¿no? De así es. lo, Y de si la tú no iglesia de tienes paz en Cristo. una iglesia, no te pelees con el sacerdote, no te pelees con nadie, simplemente no te vuelvas a parar por ahí. Si no sientes a Dios en una iglesia es porque Dios no está. Así de sencillo. Sí, sí. Bueno, muy bien, padre. Yo le agradezco mucho su disposición, su entrega, ¿eh? Y esto de poner luz donde hay oscuridad. ¿Mm? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ilumine a todos para que todo lo que digamos pues, sea en línea con la El Escritura, con Espíritu el Santo. Magisterio de la Sí, Iglesia. De acuerdo. amén. Que Dios te Bueno, bendiga muchas gracias. y gracias por permitirme estar en tu programa. Una bendición para todos. Que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, que se aleje de ti toda tristeza, angustia, ansiedad, depresión, ataque del enemigo. Que el Espíritu Santo, este Pentecostés, te cubra con su sombra. Llene tu mente de luz, tu corazón de paz y tu alma de consuelo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Feliz viernes. Muchas gracias. Bye, Gracias bye. a ti. Gracias, Clary. Bendiciones. Bendiciones.